buenos días, soy Gonzalo Porras y les doy una muy cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro programa Visión Internacional, donde tratamos temas internacionales de la mano de expertos. El día de hoy vamos a abordar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos meses, pero que sin embargo a día de hoy sigue generando controversia, sigue generando tensiones, y me refiero específicamente a las controversias que existen dentro y entre los países que integran la Alianza del Pacífico, esta iniciativa tan importante de integración a nivel regional. Para ahondar en este tema, hemos invitado al profesor José Saavedra. Él es profesor de la carrera de Relaciones Internacionales en la UCIL, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Comparado. Profesor Saavedra, muy buenos días, le doy la bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, muy agradecido por la invitación y un saludo para todos los seguidores de este programa Visión Internacional. Gracias, profesor. Antes de ahondar en el tema, profesor, me parece apropiado una contextualización, ¿no? Porque de repente los que nos ven y escuchan no están familiarizados con el término de Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, ¿qué es la Alianza del Pacífico y por qué es importante para el Perú, digamos? Claro. La Alianza del Pacífico es un acuerdo entre estados que tiene como finalidad principal la circulación de los bienes, los servicios, los capitales y las personas. Es decir, es un tratado que busca y que tiene como objetivo un fin económico comercial, sobre todo. Por su naturaleza es un tratado de esta finalidad, que nace, me parece, a iniciativa en la época del gobierno de Alan García, sí, y que se materializa en el gobierno de Ollanta en el año 2012, ¿no? Es un tratado que tiene esta estructura, que no es que tenga una sede específica, sino que es un tratado de origen y de finalidad comercial. Así que como tal, fue firmado en un momento de crecimiento económico de la región por países que comulgaban más o menos la misma forma de ver el mundo. Por eso es que se llegó a firmar y negociar rápidamente un tratado como en las condiciones que les he explicado, ¿no? Eso sobre todo. Entonces, ¿qué sucede? Que los tratados obligan a los estados, pero también si las circunstancias cambian, puede ser que este tratado no tenga la misma eficacia que en otros momentos. Y suele suceder cuando hay cambios de gobierno, suele suceder también cuando hay una crisis en la relación entre los estados, ¿no? Y pasa que a veces por la forma de ser de algunos actores en la política internacional se ven de alguna manera soslayados los objetivos principales, y parece para algunos que esto es lo que está sucediendo con la Alianza del Pacífico. Y ahí más o menos es donde yo quería preguntarle, ¿no? Porque en los recientes acontecimientos que hemos visto, en palabra de algunos analistas, digamos que se ha politizado la Alianza del Pacífico, lo cual no tendría que ser, porque debería funcionar la integración, la dinámica económica, ¿no? y la buena vecindad. Pero en vista de los recientes acontecimientos, sobre todo de las calificaciones del presidente de México, ¿no? Que bueno, calificó de espuria el gobierno de Dina Boluarte, se ha visto que hay una tensión entre los miembros de la Alianza del Pacífico. Entonces, ¿cómo ve usted, digamos, la situación actual, en la coyuntura actual de la Alianza del Pacífico, teniendo en cuenta estas asperezas, digamos, que ha habido de índole política, que han dividido un poco a los países que componen la alianza? Claro. Yo creo que deberíamos estar acostumbrados, o en todo caso entender, que pueden existir discrepancias entre los jefes de Estado. Y a veces pues hay un jefe de Estado que tiene una forma de expresar que es un poco más, digamos, faltosa, ¿no? Que podríamos decir desde la perspectiva peruana. Pero también hay que considerar que este es un tratado que tiene un compromiso entre los estados, ¿no? Y que fundamentalmente, si es que las discrepancias aparecen, el rol de la diplomacia es hacer que cualquier discrepancia desaparezca en el tiempo, a mediano o corto, mediano o largo plazo. Entonces, puede ser que entre los presidentes sucedan cosas como las que han sucedido aquí en la región, pero creo que es la labor y el desafío de la política exterior del Perú poder retomar y reafirmar rápidamente estos lazos que han quedado interrumpidos, ¿no? Tejiendo puentes, por ejemplo, para restituir y que el Perú pueda asumir su presidencia rápidamente también, ¿no? Yo creo que eso es posible en la medida que la voluntad exista.
¿no? Y en la medida que se sepa explicar también a los políticos que tienen que dejar que la diplomacia haga su trabajo. Y yo tengo exactamente la misma opinión, que la diplomacia tiene que desarrollarse de manera que pueda solucionar estos conflictos que existen de carácter político, ¿no? Pero que al fin y al cabo hay que respetar la soberanía nacional y respetar la no injerencia, ¿no? Pero recientemente, y ahora me viene a la mente lo que se está comentando de las relaciones diplomáticas, es que en el gobierno de Dina Boluarte se ha decidido, digamos, disminuir las relaciones que teníamos con México a nivel diplomático a su mínimo nivel, a encargado de negocios, y esto, en mi opinión, dificulta aún más el diálogo que podía haber para solucionar de manera eficiente esta controversia, ¿no? Entonces, ¿usted cree que este tipo de conductas por parte de nuestro gobierno es adecuada para ponerle, digamos, una llamada de atención, ¿no?, a la injerencia de México? ¿O cómo debería ser la política exterior del Perú en este caso, profesor? Dos cosas. Primero, los asuntos relacionados en la sociedad internacional o de relaciones internacionales no se manejan como los asuntos de política interna, ¿no? Hay ciertas prácticas que no son las mismas. Entonces, quizás a veces tenemos, como consecuencia de la crisis que se puede vivir en un país, la tendencia a pensar que así como se resuelve o se soluciona o se enfrentan las cosas a nivel interno, se enfrentan también en esta dinámica con los estados, y eso no es así. Y segundo, otro comentario sobre la injerencia, porque la injerencia más bien tiene una connotación mucho más eficaz en el sentido de que gobiernos de otros países dispongan de medios suficientes como para derrocar a un gobierno en otro país, y creo que ese no es el caso. Se trata aquí sobre todo de intercambio de opiniones, palabras más allá de los normales, que tienen que entenderse como que muchas veces se pueden dar, pero que no significa para nada, creo yo, ni intervención, ni mucho menos injerencia, sino imagínense las cosas que se dicen entre los grandes líderes de las grandes potencias. No cabría la palabra injerencia, terminaríamos todos pues en juicios y en responsabilidades, y no es el caso, ¿no? Se trata, creo, de una mala práctica en estos momentos de crisis, de polarización de la región, ¿no?, que se ha respondido de esa manera. Y considero que en la sociedad, bajo las relaciones internacionales, es importante que se pueda recomponer esta relación, como lo dijimos. Me parece que es posible, pero hay que tener en cuenta que en el Tratado Constitutivo de la Alianza del Pacífico hay un preámbulo que hace mención al respeto de los derechos humanos, al Estado del Derecho, y también hay una estipulación que señala que Colombia es el depositario del tratado. Quiere decir que hay un Estado que es el que guarda la versión featada, o si quieres, en palabras más simples, legalizada del tratado. Entonces, Colombia ha sido el país llamado en algún momento a mediar para cualquier discrepancia que pueda existir sobre la interpretación y la aplicación de este tratado como tal. Entonces, pero no tenemos una buena relación con Colombia en estos momentos, claro, y tampoco tenemos una buena relación con México, por muchas razones, y creo que esto es fundamentalmente porque no se están tratando los asuntos internacionales como se deben tratar. Y se tiene que fortalecer la labor de la diplomacia, quizás a través de un envío especial, o hacer ciertos gestos que quizás no inmediato, pero sí a mediano plazo puedan recomponer esta relación, que es muy importante, porque un país no se puede aislar, ¿no? O sea, en un mundo globalizado, donde existen las relaciones internacionales, donde hay una dinámica, donde la diplomacia es un instrumento, entonces un país tiene que estar incorporado, y si este tipo de fricciones se producen, tiene que existir los mecanismos y el profesionalismo suficiente para que se pueda reivindicar rápidamente esta relación. Yo espero que la clase política pertinente y permita que la diplomacia o los diplomáticos peruanos competentes puedan realizar esta recuperación de esta especie de aislamiento que se está haciendo el Perú de una manera innecesaria, para mi modo de ver, en estos momentos, que lo que más necesita es multilateralismo, diplomacia y estar presente en las relaciones internacionales. Exactamente, profesor. Y esto tiene bastante que ver con el gobierno que tenemos en este momento, pues, ¿no? Porque aquí, ya para ir terminando, estamos llegando a la final de nuestra entrevista. ¿Cómo cree usted, ahora ya me lo ha mencionado, ¿no?, pero digamos de una manera más específica, cómo ve usted que se vaya a lograr
un desenlace efectivo, positivo en la Alianza del Pacífico? ¿O cuáles son sus proyecciones, ya digamos su análisis personal, de que en el corto plazo pueda ser posible una salida positiva de esta controversia, o todavía tiene para un rato más? Yo creo que se trata de una crisis, y una crisis como tal es un momento dentro de una línea mucho más prolongada en el tiempo, ¿no? Porque si el problema es constante, entonces ya es un problema estructural. Y una crisis es un momento que tiene su espacio álgido y luego va descendiendo. Entonces creo que la crisis que tuvo el Perú, de alguna manera ya ha ido pasando. Hay que dejar que el tiempo solucione las cosas, porque el tiempo en realidad, en el marco de las relaciones de las internacionales y en la diplomacia, es la que permite resolver esto. Yo creo que llegará también aquella fecha en la cual el Estado puede hacer sus gestos. La diplomacia no necesariamente es la nota de prensa o el gran comunicado, se hace un trabajo silencioso. Seguramente los primeros pasos serán hacer el retorno de un embajador, o nombrar un embajador discretamente, o iniciar conversaciones paralelas o oficiosas a través de personas que estén legitimadas, ¿no? Hay peruanos que tienen una larga vinculación con México que pueden servir de puente para recomponer esta relación, o puede buscarse un ex canciller que tenga el peso suficiente o que haya conocido bien México para que puedan hacer conversaciones que permitan finalmente, sin mucha bulla, recomponer esa relación y permitir que continúe este tratado de naturaleza económica comercial, pero que tiene en sus considerandos también ciertos aspectos tanto de derechos humanos como de Estado de Derecho. Totalmente de acuerdo, profesor, y al igual que usted, yo también espero que se pueda solucionar todo por la vía de la diplomacia y que no vaya a escalar a más, y que por temas de una discrepancia ideológica o de un intercambio de palabras que no tiene que pasar a más, vaya a escalar a más este conflicto y que al final perjudique a todos los países que se han unido por los principios constitutivos de la Alianza del Pacífico. Sería una pena realmente. Totalmente, y aquí también hay que tener mucho cuidado, porque hay algunas ocasiones en las que seguramente usted también ha escuchado opiniones que lo que buscan es profundizar la crisis. A veces, ¿no? Sí. Entonces parece que están con el objetivo de hacer que esto se convierta en un problema mayor, o quizás las informaciones que toman las encuentran en las redes sociales, y las redes sociales no son muy democráticas, que digamos tampoco muchas veces. Y creo que entonces hay que poner paños fríos y alejarnos de estas opiniones que no tienen, digamos, ese espíritu de integración. Porque justamente cuando sucede un problema hay que la forma de resolverlo, ¿no? Pero sucede que después aparecen las críticas, ¿no?, que señalan que se afecta la integración, pero con estas conductas no son nada integradoras. Exacto. Justamente el espíritu de los internacionalistas, los diplomáticos y de las personas pertinentes para opinar en estos temas tienen que preocuparse por la recuperación de la perspectiva peruana de estas relaciones que están por estos momentos pues un poco afectadas, pero que estoy seguro que se van a recomponer de todas maneras y sin ninguna duda a mediano o a largo plazo. Por supuesto, profesor. Le agradezco muchísimo por el tiempo que nos ha otorgado. Ya tenemos un panorama más amplio ahora de la cuestión, y personalmente espero que también se solucione por la vía del diálogo y de la diplomacia. Muchas gracias por su tiempo, profesor. Muchas gracias a ti y felicidades por este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ahora tenemos un entendimiento más amplio de la controversia y las tensiones que existen dentro de la Alianza del Pacífico, y que definitivamente es un tema complicado, pero no imposible de solucionar. Esperemos que se solucione mediante el diálogo y la diplomacia, como dijo el profesor y como opino personalmente también. Muchísimas gracias y nos veremos en una nueva edición.